Aprender en inglés es mucho más fácil de lo que piensan. Solamente tiene que aprender, tiene que reconocer que en el inglés existen unos pronombres. Esos pronombres son I, que significa yo, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, you, que significa usted o ustedes, we, que significa nosotros, y they, que significa ellos. Estos pronombres siempre se van a trabajar con cualquier oración. Entonces, para trabajar estos pronombres necesitamos unos auxiliares. Ahí es donde viene a trabajar el verbo to be. El verbo to be, como bien sabe, es ser o estar. Ese verbo to be, del verbo ser o estar, tienen tres amigos que acompañan esos pronombres personales, que son am, is y are. Esos tres pronombres personales provienen del verbo to be, que significa ser o estar, y acompañan cualquier oración que quiera redactar uno. Por ejemplo, el I acompaña al am. Siempre va a trabajar con el am. El is acompaña al he, que es él. Recuerden que el he es él. She es ella. It es eso. Y trabaja con is. Es singular. Esta es la única excepción porque el am solamente trabaja con el I, que significa yo. Y esto es he, él, she, ella, it, eso, singular, trabajan con is. Recuerden esto, singular, dos letricas para personas pequeñas, he, él, she, ella, it, eso. Son una sola persona y dos letricas, o sea, para que no se confundan. Porque siempre para los principiantes siempre va a ser difícil la redacción de alguna oración. Entonces, dos letricas, una persona y un objeto. Ahora, venimos con los plurales. ¿Qué son? You, usted o ustedes. We, nosotros. They, ellos. Son plural. Vienen a trabajar con are. Are, tres letricas, le dan las personas más grandes. Usted, ustedes, son varias personas. We, nosotros, varias personas. They, ellos, hartas personas. Entonces, tres letras, varias personas. You, we, they, usted, nosotros y ellos. Dos letricas, una persona. He, él, she, ella, it, eso. Una persona. Y am, pues am siempre va a trabajar con I, que significa yo. Esa es la única sección que tenemos ahí. Bueno, en el presente simple tenemos un sujeto, que el sujeto viene a ser
o los pronombres personales. El sujeto viene a ser los pronombres personales, que son, ya los veníamos mencionando, I, he, she, it, you, we, they. Verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo es un verbo que no viene conjugado, que viene solito, como decir en presente, como jugar, caminar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, I play guitar. El infinitivo, el sujeto, el verbo en infinitivo y el complemento. I play guitar. Yo toco guitarra. Esta es la afirmación. Yo no toco guitarra. I don't play guitar. O I not play guitar. Una de las dos formas puede ser la forma negativa. Y aquí viene la pregunta. Acuérdese que en el inglés no existe el interrogante. En el inglés se utiliza el do para hacer cualquier tipo de pregunta. Por ejemplo, do I play guitar? Yo toco guitarra. Es simple. Y para el inglés, para aprender el inglés, siempre es de meterle interés, siempre es de meterle ánimo. Y si quieren aprender inglés, estudien lo que es los tiempos. Por ejemplo, presente. El presente tiene los 4 tiempos. Estudien los 4 tiempos. El pasado tiene 4 tiempos. Estudien 4 tiempos. Los 4 tiempos del pasado. Y el futuro tiene 4 tiempos. Estudien los 4 tiempos del futuro. Y así se les va a hacer más fácil redactar cualquier oración. Ahora el presente simple. El presente simple tiene unas reglas. Por ejemplo, siempre cuando es tercera persona, siempre tercera persona es que es una sola persona. Una sola persona, por ejemplo, él, ella o eso. Eso es tercera persona. Se le agrega S en el verbo. Tenemos 3 excepciones. Por ejemplo, she calls Pedro. Ella llama a Pedro. Si mira que se le agrega una S en el verbo. Se le agrega una S en el verbo. Ahora, he drinks water. Él toma agua. Estamos hablando de él. Tercera persona. Se le agrega una S en el verbo. We, aquí es una sección, o sea, como un ejemplo para que no caigan en el error, porque hay veces que es un pronombre que pronto lo puedan confundir, le agregan la S en el verbo. O sea, we ya sabemos que es varias personas, que son nosotros. We drink juice. Aquí no le agregan la S porque no es tercera persona. Entonces, ahí no le agregan la S. Aquí tenemos otra sección. Cuando el verbo termina en X, doble S, S, Z, CH, SH, O, la O. Cuando es tercera persona, por ejemplo, she goes, si mira que termina en O, se le agrega ES.
es. Termina en o, se le agrega es. Siempre cuando es tercera persona, ¿no? Estamos hablando de cuando es tercera persona, se le agrega es. Siempre y cuando termine en o. Es muy importante. Recordemos de nuevo. Tercera persona que la terminación termine en o, se le agrega es. Entonces, she goes to the park. Ahora tenemos otro ejemplo. Él watch TV. Él mira televisión. Si mira, aquí terminamos. El verbo termina en ch, entonces se le agrega es. He watched TV. Aquí tenemos otra, para que no vayan a cometer ningún error. They watch TV. ¿Por qué no se le agrega es? Porque está hablando de ellos. Y cuando son plural no se le agrega es. Siempre se le agrega es. Es en singular. Singular, una sola persona. Ya que estamos hablando de plural, varias personas. No se le agrega entonces es acá. Aquí tenemos otra sección. Estamos hablando de singular, una sola persona. Por ejemplo, John study English. Aquí como study, tiene una i acá, se le quita la i y se le pone ies. Siempre y cuando sea tercera persona. O sea, estamos hablando de John, es una sola persona. Entonces, John studies English. Estamos hablando de una sola persona. Tercera persona. John studies English. He tries sleeping. Él está tratando de dormir. Ahora trabajaremos los auxiliares. El auxiliar do trabaja con los pronombres más grandes, en excepción el I. Que el I se mete con esos auxiliares, pero no son un pronombre grande. Por ejemplo, you, usted, ustedes, they, ellos, we, nosotros. El do trabaja con los más grandes. Acuérdense en eso, do con los más grandes. Bueno, aquí tenemos una oración. Do you know that girl? Do you know that girl? ¿Tú conoces esa chica? Aquí responde, I don't know that girl. Bueno, entonces el do trabaja con los más grandes y en ese combo ingresa el I. El I ingresa en ese combo. No es que confundan que el I no trabaja con ese combo, sino el I se mete en ese combo. Seguimos con el otro auxiliar. El otro auxiliar sí trabaja con los singulares. Acuérdense que los singulares son tercera persona. Tercera persona es él, ella, eso. Acuérdense que en el presente simple habían las secciones de que cuando terminaba, por ejemplo, en o, se le agregaba es, siempre y cuando fuera tercera persona. Tercera persona, él, ella, eso. Entonces, aquí están las terceras personas, el auxiliar que trabaja con las terceras personas. Entonces aquí sería that he worked hard. Entonces aquí responde yes, he does. Ella trabaja duro, ella sí lo hace. O sea, aquí otra pregunta. Does she do
ella hace su trabajo muy bien. That she do her job, very well. Aquí una negación. She doesn't do her job very well.